Buenas noches, yo soy Lizeth Stephanie Zapata Andrade y voy a hablar del Antiguo Egipto. Egipto fue una civilización de la antigüedad que se originó a lo largo del Cauce Medio, bajo el río Nilo, cuya historia abarca más de 3 milenios y se le considera una de las más importantes de la humanidad. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3.500 años. Comenzó con las unificaciones, algunas ciudades del Valle Nilo II, alrededor del año 3200 a.C., y convencionalmente se le da por finalizada en el año 31 a.C., cuando el Imperio Romano conquistó y absorbió el Egipto ptolemaico y cual desapareció como estado. Las aportaciones de Egipto, una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, promovieron que en la sociedad existiera un cambio en curso bastante notable en muchos aspectos. Entre estos aportes podemos destacar su contribución en las artes, la escritura, avances tecnológicos y en la literatura y la arquitectura. Las principales manifestaciones artísticas del Egipto son la arquitectura, la cultura y la pintura. Yo soy Shania Moa Solana, del tercer hablar del arte egipcio, fundamentado en la religión y en su idea sobre la vida de ultratumba y en el carácter divino y del sagrado faraón. La arquitectura se proyecta pensando en la eternidad como una especie de prolongación de la vida en la tierra. Las formas estatuarias son funerarias, se relacionan con el poder y manifiestan una perspectiva de jerarquía. Las pinturas suelen decorar las paredes de tumbas, cámaras mortuarias y sarcófagos. Colores minerales se aplican y abundan en los cánones del relieve. De estas premisas derivan acciones como construir en sus tumbas habitaciones para guardar todos sus bienes, ornamentos y dones que contribuyen a alegrar la vida futura y la momificación. Al hablar de arquitectura en Egipto nos referimos a las construcciones que disfrutaron las clases privilegiadas, mastabas, pirámides e hipogeos, y templos donde se usaban joyas para lavar y engalanar a los muertos. Mi nombre es Alicia Lejana Blancolí y yo voy a hablar de la antigua Grecia. La cultura grecia fue una cultura eminentemente marítima. Su desplazamiento estaba en el corazón del Mediterráneo. Se destacó también por su gran desarrollo en la arquitectura. Las montañas cubrían un 80% de la antigua Grecia. También la civilización griega se regía por un supremo llamado Zeus. La escultura griega comenzó de madera para luego realizarse de mármol. Después de la destrucción de la civilización creto-minoica y una vez superado un periodo llamado la Era Oscura, Grecia entra a un nuevo resplandor. Y con esto llega también una nueva Grecia, con una mejor economía, con un nuevo régimen diferente. En este régimen empieza la monarquía, la aristocracia, la oligarquía, la tiranía y la democracia, dando así una nueva Grecia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Eduardo Gómez Leal. El día de hoy voy a estar hablando sobre la antigua Grecia. Estaré mencionando y explicando acerca sobre las diferentes etapas de desarrollo y las aportaciones a la cultura occidental que nos dejó esta civilización que es la antigua Grecia. Empecemos hablando sobre las diferentes etapas de desarrollo. Para antes hay que mencionar que la antigua Grecia sabemos que nació debido a un contexto geográfico determinado, pero en un principio no ocupaba todo ese espacio, sino que se va construyendo poco a poco, tanto en los aspectos geográficos como en los técnicos o culturales. Dicho esto, las etapas de la Grecia antigua fueron 6. La primera es la civilización cretense o minoica, que abarcó entre los años 3000 y 1450 a.C. en la isla de Creta, donde construyeron grandes palacios como el de Knossos, que simbolizan el gran poder económico que alcanzaron gracias a su dedicación comercial. También tenemos la civilización micénica entre los años 1900 a 1200 a.C. en Micenas, en la península de Peloponeso. Los aqueos, pueblos procedentes de Europa, constituyen la base étnica de la civilización, que se caracteriza por la construcción de ciudades o fortalezas como la de Micenas,
También tenemos la época oscura, que abarcó entre los años 1200 a 800 antes de Cristo. Ahora aquí nacen las polis, que son la típica organización política de la Grecia antigua. También contamos con la época arcaica, que abarcó entre los años 800 y 500 antes de Cristo. Y aquí se encuentran los sistemas políticos de las polis que evolucionaron, predominando los sistemas aristocráticos o las tiranías. Las revueltas sociales derivadas de la escasez de tierras y de la miseria que vivía la población dieron lugar a las colonizaciones. También contamos con la época clásica, que abarcó entre los años 500 y 350 a.C. Aquí dominaron las polis de Atenas con su sistema democrático y Esparta con el suyo, que era aristocrático. Aquí las polis en su conjunto tuvieron que hacer frente al intento de invasión de las persas en las guerras médicas. Una vez superado este peligro, las polis se enfrentaron entre sí en la guerra de Peloponeso. Y contamos con la última época, que fue la época helenística, que abarcó en los siglos 400 a 300 a.C. Aquí, ante la división de las polis, un reino del norte de la península balcánica de Macedonia logró dominar todo el espacio griego. Destacaron los reyes macedonios, Filipo II y su hijo Alejandro Magno. Este último logró construir un gran imperio que tras su muerte se dividió en distintos reinos. En este contexto se produce la integración cultural de los elementos griegos y orientales. Pasemos a las aportaciones de la cultura occidental. El arte y la arquitectura de la antigua Grecia tuvieron una gran influencia en el arte occidental hasta la actualidad, ya que es parte de su legado cultural. El arte bizantino y la arquitectura bizantina jugaron un importante papel en el cristianismo y que era una influencia de las naciones. Hasta ahora, debido a los estragos de la historia, solo una pequeña variedad del arte griego antiguo ha sobrevivido, los cuales son la escultura, la arquitectura y artes menores, también incluyendo el diseño de monedas, la cerámica y el grabado de piedras preciosas. Los restos de la arquitectura aún perviven o están bien documentados actualmente. Ahora bien, la antigua Grecia tiene una importancia para el mundo actual porque sus obras filosóficas, científicas, matemáticas, arquitectónicas y artísticas fueron el legado para constituir la cultura del mundo occidental. Buenos días, yo soy Alejandro Cabrera Valencia y me tocó la parte de Mesopotamia. Mesopotamia es el nombre actual por el cual se conoce a la zona oriente próxima, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Si bien se extiende en las zonas fértiles contiguas a la franja entre ambos ríos, y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak y la zona limítrofe del norte de Siria. Este término alude principalmente a esta zona de la Edad Antigua, que se dividía en Asiria al norte y Babilonia al sur. Babilonia, también conocida como Caldea, a su vez se dividía en Acadía, parte alta, y Caldea, parte baja. Los gobernantes eran llamados Patesi. La historia de Mesopotamia está dividida entre 5 etapas. En el periodo sumerio, imperio acadio, imperio babilónico, imperio asirio e imperio neobabilónico. El sistema social estaba ligado a la economía, por lo que no había castas ni estratificación, solo diferenciación en las posiciones económicas. Y en la cultura de Mesopotamia, sus principales aportaciones fueron las matemáticas, la astronomía y la astrología.